Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. En este nuevo día, hoy domingo, estamos a octubre 15 del 2017. Les estoy invitando para que sigamos compartiendo este maravilloso programa de Ilumina tu camino, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Ilumina tu camino. El objetivo principal es que tú caigas en la cuenta, te percates de que tú eres el autor, el protagonista de tu propia vida, de tu propio camino. Tú eres el creador de tu existencia. Nadie más puede hacer lo que tú has venido a hacer. Y tú eres también la luz. No solamente eres iluminado, que te iluminan, que tú agarras un flash, una linterna, e ilumina tu camino, sino que tú eres la luz. Y estamos en el tema de el despertar. Despierta. Y cuando te digo despierta, lo que te invito es a que disfrute el viaje interior de tu vida. Por eso despierta, disfruta del viaje viviendo con interioridad tu vida. Y es un tema muy interesante para las personas que estamos despertando, que estamos tomando conciencia, que nos estamos dando cuenta de que hay dos maneras de actuar. Una, siguiendo las reglas externas del mundo, o sea, uno comportándose como el mundo diga, como las personas te digan que tú te comportes o que debes hacer. O sea, que tú te actúas como los demás digan que debes actuar. Y otra manera es que tú actúes desde tu propia interioridad, desde tu propia responsabilidad, desde tu propio ser. Actuar desde lo que tú eres. Y que tú mismo, a través de tu experiencia personal, te des cuenta de que ahí es que despertar simplemente. Tomar conciencia, iluminarse o iluminar, vivir la vida con interioridad, es ser espiritual al final de todo. Pero cuando yo te digo a ti, despierta, recuerda que no me refiero al despertar del reloj, porque muchas personas piensan que es que está uno dormido y es despertar a las cosas del sueño físico, biológico. Y entonces, pues yo voy a despertar tomándome una tacita de café. No, el despertar es tomar conciencia. Uno, es darse cuenta. Es como mirar el universo y uno sentirse relacionado con él. ¿Cuáles son esos signos que la vida, que el universo, que toda la existencia te está proponiendo? Muy bien. De eso se trata el proyecto de Ilumina tu camino. ¿Cómo podría yo ayudarte? Muy bien. Mi nombre es Ricardo Rubio y estoy ayudándote a despertar, a tomar conciencia, a vivir la vida con espiritualidad, a ser iluminado. Después que uno es iluminado se percata que es luz, entonces se vuelve iluminación, es dar un cambio de mente. Y estoy siguiendo el libro Despertar de Anthony de Melo. Este libro, Despertar, tú lo ves al revés porque la cámara está volteada. Pero estoy siguiendo este libro para ayudarte a ti a encontrarte contigo mismo, a saber quién eres tú. Entonces, de eso es que se trata. Voy a pasar la cámara para que podamos seguir con las ilustraciones que tengo allí que nos puede ayudar mucho a entender un poco más de qué se trata este camino del despierto, de vivir la vida con interioridad, de ser iluminado. Muy bien, voy a dar la cámara, voy a pasar la cámara y luego continuamos con el proyecto. O mejor dicho, voy a pasar la cámara para continuar con el proyecto. Muy bien, ayer decíamos del despertar, que es empezar a disfrutar del viaje.
viviendo con interioridad tu vida, porque recuerda que yo te he puesto en otras ocasiones un ejemplo de que una señora se subió al tren y empezó a acomodar todas sus cosas que había llevado para el viaje, Y empezó a acomodar su ropa, a limpiar su compartimiento donde estaban las cosas. Y mientras tanto los otros iban mirando por la ventana, viendo las flores, los amaneceres, los atardeceres, los animalitos. En las paradas del tren pues veían la gente. Y cuando terminaron el viaje, llegó el tren, paró, ya se detuvo y dijeron que era el final del camino. Ella dijo, ¿cómo? ¿Ya llegamos? ¿Y cómo fue el viaje? O sea, se estaba preguntando, ¿y qué pasó en el viaje? Porque estaba mirando sus cosas, entretenida en sus cosas físicas, en lo que ella cargaba, en acomodar su vida, y no despertó, estaba durmiendo en su interior, en su yo, y no fue capaz de desde adentro mirar lo que estaba sucediendo afuera. Era más bien lo de afuera, era encegueciendo, porque ella estaba entretenida en sus cosas. Por eso despertar es disfrutar del viaje, porque la vida es un viaje, es un caminar, es un sendero, pero no es el sendero físico, es el sendero de todas las experiencias que tú tienes. Yo digo caminar o despertar, pero no es el hecho físico, es tomar conciencia. Y para eso hay que vivirla con interioridad. Muy bien, pues ayer habíamos quedado en el cerebro de Dios. Cuando la creación, que Miguel Ángel representa la creación, él la representa con una figura de un hombre que es creado y de Dios que chocan los dedos. Y entonces esa es la creación, le está infundiendo el espíritu. Pero cuando uno ve uno que lo que el cerebro es, donde está Dios es el cerebro del ser humano. Mire que es el mismo cerebro. Y esto no les dé miedo, lo que yo les estoy diciendo. Lo que es que esto es despertar. Tú creaste a Dios. Tú lo creaste. Esa imagen que tú tienes la creaste. Por eso existen diferentes conceptos de Dios. El uno lo imagina de una manera, el otro de otra, el otro de otra, y así. Por eso hay tantas religiones. Pero en sí hay una sola, que es tu cerebro, que es tu existencia, que es tu vida. Y entonces, como tengas tu cerebro, así es tu existencia, así es tu vida. Por eso, por cuáles de estos cerebros que tenemos es que tú te riges. Hay tres cerebros, el neocortés, que es el que piensa, el límbico, que es el que siente, y el reptiliano, que es el que decide. Y yo les digo, hace más o menos unos 3 siglos, todo el mundo creía que se iba era por el pensar, por el pienso, luego existo, pienso, luego existo. En el siglo XX fue siento, luego existo, por eso todas las cirugías plásticas que se hicieron. Ahora la invitación es el decido, luego existo. O sea, vivo, luego existo. Qué bueno que hiciéramos ese cambio, esa transformación. Cuando despertemos, lo que hacemos es interiorizarnos más. Entonces, por eso decimos que estos 3 cerebros, hay el cerebro más reciente, es el cerebro, el nuevo, el racional. El cerebro medio es el cerebro emocional y el cerebro reptil es el cerebro instintivo. Cada uno de estos cerebros nos sirve para algo. Yo no estoy diciendo que no usemos el cerebro racional ni el límbico, sino que usemos el reptil, el medio y el cerebro, el nuevo. O sea, que usemos los 3. Lo que pasa es que por épocas hemos usado solamente el de los hemisferios, el izquierdo y el derecho. Y el emocional los empezamos a usar fue en el siglo XX, desde 1900 hasta el año 2000 más o menos, para poner un tiempo. Y ahora la idea es que usemos el reptil, o sea que nos interioricemos. Por eso vive tu vida con interioridad. Con interioridad significa usando el cerebro interno,
que ya más adelante les voy a decir cómo se usa este cerebro. Entonces, el cerebro nuevo, más conocido como neocortés, que es la parte que utilizamos para procesar información. Hoy el mundo está lleno de información. Si nos damos cuenta, existen más instrumentos, elementos y canales que nos den información, pero estamos descomunicados porque no nos comunicamos con nosotros mismos. Es el que crea figuras y lidia con situaciones lógicas y crea datos, información, estadísticas. Ese es el cerebro racional. Ahora, el cerebro medio o el emocional es la que utilizamos para sentir y procesar gustos y emociones. Y por eso es que decimos, yo siento el Espíritu Santo, yo siento a Dios, yo siento. Y entonces emocional. Pero yo los estoy invitando a profundizar a la vida interior. Y eso es despertar. Cuando uno ya empieza a utilizar el cerebro interno, el reptil, que es la parte más antigua del cerebro. Los científicos han probado que esta parte del cerebro es la encargada de tomar las decisiones, luego de percibir el mensaje. O sea que primero las cosas llegan aquí a la superficie, luego al medio y luego se interiorizan. Pero hagamos lo contrario. ¿Qué tal si nosotros empezáramos primero a procesar aquí, a usar esta parte interna, luego usamos las emociones y luego el pensamiento, la mente? Entonces seríamos más coherentes y no nos dejaríamos manipular. ¿Bien? Sería al contrario. Muy bien, voy a leerles esta frase para pasar a la otra lámina. El cerebro reptiliano recibe de los otros dos cerebros, información que luego lo lleva a tomar decisiones. El consumidor estimula este cerebro para hacer las compras. O sea, para poder tú comprar, entra por el cerebro racional, que te muestran cosas lógicas, y a ti te emocionan, tú vas y compras. ¿Ve? Tú vas y compras porque te estimulan. Pero ¿qué tal que fuera lo contrario? Tú ya tuvieras decidido, estimulado el cerebro reptiliano, cuando a ti te muestran algo no te emociona. Y piensas muy bien que eso no te interesa, que eso no es útil para ti, que eso te sobra, que no te hace falta. Luego tú no vivirías comprando cosas innecesarias. ¿Sí? Si tuvieras el cerebro interno activado. Pero como tú lo tienes dormido, entonces llega la información por el cerebro racional, te emociona y te activa el cerebro para que tú compres. Pero si ya tú lo tienes activado, nadie te va a despertar, ni nadie te va a estimular, ni nadie te va a dar información, porque tú eres el correcto, tú estás en lo cierto. ¿Y cómo se empieza ese proceso? Hay que invertir las cosas. Por ejemplo, Martin Buber, un filósofo, dice que existe el yo, el ello, el yo y el tú. Entonces, cuando yo miro las cosas, que esto es muy parecido a lo de Freud, pero un poco distinto, porque recuerda que Freud hablaba del yo, del ello y del superyo. Y él hablaba era que habían cosas que nosotros teníamos que las aprendimos y eso nos mata la parte interior, interna del cerebro. Entonces, por lo que aprendemos, entonces ya nos dominan, porque nos dicen esto es bueno y esto es malo, esto se puede, esto no se puede, esto es escasez, esto es abundancia, según Freud. O sea que dicen que nos manipulan con la educación que nos da la sociedad. Pero en este caso, Martin Buber profundiza un poco más y lo toma más desde el punto de vista del despertar. Y él dice, hay un yo y un ello. Cuando ese ello, que es el otro, yo lo miro como un eso, como aquello, como que no hace parte de mí, como que yo miro las cosas y como que no son mías en mi personalidad, por eso maltrato los animales, maltrato las plantas, maltrato las cosas, porque son como un eso. Entonces al otro lo miro como una cosa que está ahí delante de mí, a una persona, me estoy refiriendo aquí a la persona. Entonces vemos a ese ser humano como un eso, como miro un carro, como miro el dinero, como miro las cosas, así estoy mirando a los otros seres humanos que están al lado mío. Entonces, ahí ese que está delante de mí, sobre lo cual pienso, experimento, conozco, manipulo, deseo o trato de ayudar o explotar. Yo miro la naturaleza y digo yo voy a acomodar, voy a
a hacer experimentos para que sea mejor la naturaleza. ¿Cuándo vamos a ser mejor? ¿Quién es capaz de producir agua? De crear una vida. Nadie es capaz. Y entonces simplemente si digo, ¿cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente? ¿Ve? Sentir. Yo me siento que estoy manipulando al otro, que estoy conociendo al otro, que estoy experimentando al otro, que estoy cambiando y transformando al otro. Cuando es cada uno el que se debe transformar. Porque si yo trato de cambiar al otro, lo estoy mirando como ese mercader o esa tienda que solamente me expone cosas a la vista para que mi reptil cambie y vaya y compre. Me manipula. Eso es el yo y el ello, eso. En cambio, cuando pensamos a ese yo como un tú, o tú como un yo, tú eres yo soy tú. Cuando miramos a la otra persona como nuestro semejante, por eso a Dios hay que mirarlo como imagen y semejanza nuestra. ¿Ve? Dios, imagen y semejanza nuestra. Eso es claro para poder entender lo de Miguel Ángel, lo del cerebro que te decía anteriormente. Entonces, tú ya te relacionas de una manera cercana. Tus relaciones de cercanía, de estar juntos, junto a la naturaleza, junto a las cosas, junto a Dios, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo, junto. Estoy con el otro como una creación. Ya es creado, ya es completo, ya es total. Al otro no le hace falta nada. No manipules, no controles, no trate de cambiar al otro. Vivas con el otro, comparta con el otro. Que ese otro sea un yo, tú, un tú-yo. Entonces, cuando me encuentro con un ser humano, decía Martin Buber, como mi tú, y le digo la palabra básica yo, tú, entonces él no es una cosa entre cosas, ni él se compone de cosas, ¿ve? Sino que soy yo, reflejado en esa agua, en ese ser, en esa existencia del otro. Y para eso, pues tenemos que poner en orden las cosas. ¿Cómo es poner en orden? Ahí este ejemplo, es un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Si yo tengo tres cosas, recuerde, cerebro racional, cerebro emocional y cerebro reptiliano. Entonces, si yo echo primero arena, luego echo las piedras menuditas y echo las piedras grandes, mire cómo queda el orden. Entonces se dice que esto se llama esto es cuando uno vive en desorden o posterga las cosas. No, mañana lo hago, mañana cambio, mañana voy a ser transformado. Mañana, todo lo deja para mañana, postergar las cosas para ser transformado para el cambio. Aquí lo que estás usando tú es la inversión, o sea, está invirtiendo el orden de sus cosas. Porque lo que yo le estoy diciendo, vivamos la vida con interioridad, es empezar a usar el cerebro reptiliano. Y usar el cerebro reptiliano es activar la médula, la parte interna tuya, lo que te hace vivir. ¿Sí? Ahí es donde tú debes intentar lo medular, lo más interno de ti, hacerlo. Y eso es poner el orden. Entonces, si yo pongo este orden, por eso todo es en orden, entonces te van a sobrar, mire que no te cabe. Pero si yo lo pongo en un orden diferente, primero echo las piedras grandes, luego la menudita y luego la arena, mire cómo me queda. Mire que es el misma vasija, el mismo instrumento, pero en un orden distinto. Hay que ordenar las cosas. ¿Y cuál es el orden? Es priorizar las cosas. Y eso empieza por el cerebro interno. Por eso yo te digo, despierta, ilumina tu camino. El despertar es activar la glándula pineal interna, allí. Y eso se hace con unos ejercicios que luego los hacemos. Yo ya tengo, pues ya te he dicho en otras maneras cómo se hace. Entonces, el cerebro reptiliano es la zona más antigua. Por eso cuando un niño se está formando, cuando el niño está formando en el vientre de la madre, lo primero que se forma es este rojito. Luego se forma el cerebro emocional y luego el racional. Hasta en los 9 meses primero se forma este cerebro. Y entonces en la humanidad, ya mirándola como generación, desde que somos humanos, también el ser humano como generación, primero se formó este, luego este y luego este, porque si no,
Este es para la supervivencia, si no, no viviríamos. La especie no se hubiera mantenido. Entonces, el cerebro reptiliano es la zona más antigua. Antigua porque es la que le nació a los seres vivos desde hace muchísimos años. Y antigua también porque es la primera que se te forma a ti. O sea, dos maneras de decir antigua. Su nombre se alude al parecido con el cerebro de los reptiles, por eso se llama reptiliano. Se desarrolló hace unos 500 millones de años. Hace más o menos 500 millones de años se formó este cerebro. Entonces, cuando nosotros usamos el cerebro racional, el cerebro de afuera, o sea, cuando nosotros usamos el orden, primero el racional, luego el emocional y luego el interno, entonces nos manipulan. La gente nos manipula. ¿Por qué? Porque estamos desordenados y postergando las cosas. Cuando nosotros empezamos desde el cerebro reptiliano al emocional y al exterior, o sea, de adentro hacia afuera, como se va formando la vida, entonces ordenamos y damos prioridad. Y mire aquí, por eso, esta es una manera racional de vivir la vida, que es la que el mundo te dice, para que el mundo te dice que permanezcas dormido. Porque tú naces dormido, vives dormido, te casas dormido y mueres dormido, como dice Anthony de Melo, el libro que estoy siguiendo, del despertar. ¿Sí? Entonces tú, aquí, utilizando el cerebro racional primero, yo uso los hemisferios, son más importantes, que me digan que soy inteligente, que soy sabio, que soy lógico, que esto, o sea, que usa lo que nos enseñan en la escuela, lo que nos enseña la cultura, todo es cerebro racional, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Entonces tú crees que estás poniendo en orden, no, estás siendo manipulado o manipulada, porque mire cómo tienes el desorden, cómo no te cabe. Cuando tú empiezas por el reptiliano, primero, y luego el emocional, y luego el racional, entonces vea que te cabe más, te pones en un orden más lógico. Y este otro ejemplo que te he puesto es todavía mucho mayor. Y es el que como tú, si eres más flexible, te acomodas muchísimo más. Porque si tú estás así en orden, te pueden caber estas 2 tazas de líquido aquí. O sea, te caben más porque estás más acomodado, más organizado. Y por otro lado, cuando tú eres más flexible, por ejemplo, cuando tú eres como el agua, tú te amoldas al recipiente, te amoldas al lugar donde te ponen. Eso es importante porque cuando uno despierta, uno no pelea con nadie. Si tú tienes la razón, ¿para qué peleas? Entre 2 personas que están peleando, que están en conflicto, ¿cuál de los 2 debe ceder de decir, bueno, me doy ya? El que tiene la razón, porque ya sabe que la tiene. El otro seguirá insistiendo y peleando porque cree, como sabe que no la tiene, entonces sigue neciamente diciéndote las cosas. Muy bien. Para mañana, entonces ya voy a entrarte a decir cómo es que se organiza. Hoy simplemente te dije que teníamos que organizar la vida. ¿Y qué es organizar la vida? Es poniendo primero el cerebro interno, o sea, el cerebro reptiliano, que prácticamente aparece el más rústico, como estas piedras, las más gruesas. Entonces uno primero pone lo más menudito, luego lo menos y luego lo más grueso. Es un desorden. Luego deberías poner, es al contrario. Entonces el cerebro racional parece que es el más fino, el más delicado, como el más lógico, el más preciso. El cerebro emocional, pues es el que te lleva a ti a estar contento, alegre, triste, como bipolar, pasa de una parte para otra. Pero el cerebro reptiliano es el más fuerte, es como una roca, allí está, sembradita. Como dice Jesús, que el que puso la casa sobre la roca, vienen los vientos, la tambalean y no pasa nada, pero el que la pone sobre arena, ¿sí? Vienen la tempestad y la cambia bruscamente, ¿ve? Entonces, ya te he dicho, la idea es que mañana, entonces te empiece a hablar del cuerpo, el alma y el espíritu para que encaje con el cerebro racional, el cerebro reptiliano y el cerebro emocional. ¿Ve? De eso es que se trata el despertar. Es que prácticamente
Y eso yo creo que lo he dicho varias veces, lo reitero, no hay nada fuera de ti. No hay nada fuera de ti. Una emoción está dentro de ti, un pensamiento está dentro de ti. La manera como tú ves las cosas no son como están afuera, es como tú las percibes. O sea que tú eres el creador de tu propia realidad. Por eso es importante activar la glándula pineal, la que está en el cerebro interno, que es el cerebro de la vida. Porque si tú estás firme en la vida, pues nada te va a cambiar de lo externo. Porque esas influencias no te transforman, no te cambian, no te descontrolan. Como me decía en estos días una persona que estaba hablando, dice, vea, yo tengo esta dificultad. Cuando a mí vienen a ofrecerme en un producto, cualquier cosa que sea, vamos a poner este libro. Si a mí vienen a ofrecerme ese producto, yo, pongan la atención, yo inmediatamente lo compro. Porque en estos días, y me decía la persona, siempre me pasa, en estos días estaba yo dialogando con mi esposa, queríamos ir a ser parte de un negocio, y me dice ella, vaya, infórmate de cuáles son las leyes o cuáles son las cosas que ponen para meterte en ese negocio. Y entonces esa persona fue, inmediatamente se afilió al negocio. ¿Qué era lo que le había dicho su ayuda idónea, como decimos? Ve, mira, observa y luego ven y conversamos. ¿Sí? Infórmate cuáles son las condiciones del producto, de lo que nos están ofreciendo para entrar al negocio. Y él reflexionando, despertando, de que es el despertar, ya él fue capaz de decirlo, de expresarlo en la terapia, en la conversación que teníamos. Ya fue capaz de decir, oh, es que a mí me pasa eso. Y me puso varios ejemplos y otros ejemplos. Dice, ya sé que tengo un desorden. O sea, él estaba siendo manipulado o está siendo manipulado por el comercio exterior en su cerebro interno. Porque él con su cerebro racional va y él no va a observar, a mirar, a canalizarlo o a compararlo con el estándar de su cerebro interno, sino que inmediatamente va y lo compra. Como si el hecho de que alguien venga y me ofrezca esto, yo ya lo tengo que comprar. No. Mi cerebro interno, si está activado, me dice si es necesario o no. Pero si mi cerebro no está activado, interno, tú llegas y tú te emocionas. Tu cerebro racional y emocional te va a decir, cómpralo. Y entonces tú adquieres cosas y te llena de cosas innecesarias, que no necesitas. ¿Sí? Por eso esa es la lógica de cambiar uno y de activar tu cerebro. Solamente lo digo para las compras porque fue el ejemplo que puse. Pero esto sirve para todo en tu vida. Y de esa manera, pues tú llevas una vida de buenas relaciones con los demás. No te enredas, no te complicas. Amas al prójimo, a Dios como a sí mismo. Tú vas a tener buena salud porque ya no te vas a descontrolar. Y tú vas a vivir solamente con lo necesario. Vas a ser autosuficiente. ¿Ve? Es eso, de eso se trata la vida. Bueno, muy bien. Mañana vamos a continuar con nuestro programa. Yo sé que hay otras personas que quieren entrar, que están deseosas de encontrar estas palabras o estos mensajes, y tú puedes ayudarte pasando este video. Pásalo con tus amigos, con los que tienes ahí, y vamos a hacer un grupo bien grande de transformar toda esta situación. Ayer fue un día maravilloso y les dije cómo la nueva generación, la generación del siglo XXI, de esta época que estamos viviendo, va a ser más espiritual que antes. Y hay una manera de uno pensarlo y percibirlo. Claro que va a ser más espiritual. Menos religioso, sí, pero más espiritual. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye.